Bueno, pues otro capítulo más con Clara y con Julio, otro capítulo más de temática peliaguda y bueno, y buscando pues la cancelación, pero también buscando la reflexión. Entonces, bueno, como podéis ver, como dijimos en el anterior vídeo, pues en el anterior capítulo en el que estuvimos Clara, Julio y yo, lo estamos grabando el mismo día, pero tenemos diferente ropa porque esto es la magia del cine. Vamos a hablar un poquito del cine, de la cultura woke. Vamos a empezar a vincular cositas, la literatura también. Y lo que no ha cambiado un poquillo, creo que es mi situación de salud, que ya en verdad está arreglada. Pero bueno, creo que está más en mi cabeza y apenas se aprecia en el vídeo. Bueno, vamos para allá. Ponemos la lupa en Clara y en Julio. Clara, ¿qué tal? ¿Qué tendría que saber la gente de ti? Buenas tardes, mi nombre es Clara Rodríguez Valero, soy autora de la editorial Valhalla Ediciones junto a mis compañeros aquí presentes Carlos Jiménez y Julio San Román Cazorla. Soy autora de la colección Valquiria, de la novela Piel de Mariposa. Y nada, soy una estudiante de Derecho, tengo 22 años para 23 en junio y estoy encantada de estar aquí otra vez en Lite Lupa hablando sobre un tema tan actual y que personalmente a mí me interesa muchísimo. Y vamos para Julio. ¿Qué tal, Julio? ¿Qué tiene que saber la gente de ti? Da igual cuántas veces me pidas esto, siempre lo voy a hacer horrible. Bueno, a mí ya me ha presentado Clara, yo soy Julio San Román Cazorla, soy autor de Rey de Escamas Blancas de Editorial Valhalla, también aquí con mis compañeros. Soy doctorando y profesor de la Universidad Complutense de Literatura Medieval. Y pues aprovechando que también has dicho tu edad, yo tengo 25 para 26 también en junio. O sea, somos todos Géminis aquí. Y ya está. No decir nada Ya más. está. Bueno, pues si creo que no habéis dicho el título, ¿no? De vuestras obras. Creo que Julio no. ¿Clara lo ha dicho? Creo Rey que de sí, Escamas lo he Blancas. dicho. Ella es la que no ha dicho. Piel de mariposa, compradlo, es maravilloso. Vale. Bueno, pues Julio, si quieres, comenta el tuyo y ahora hablo yo para hacer las tres rayas que tengo en la mente ya. Mío, Rey de Escamas Blancas, dragones, al estilo Juego de Tronos, pero mejor. O sea Eso. que no tiene pérdida. Vale. Maravilloso. Bueno, pues ahora comento yo el título de la obra que tengo en Valhalla y comento también mi edad. Y así hacemos la tres rayas. Bueno, La venganza del nigromante, coescrito con Francisco Losilla, yo soy Carlos Jiménez. Y aprovecho y digo que tengo el comienzo de Rayo de Luz, que es mi novela infantil, bueno, mi cuento infantil. Y yo pues 30 para 31. 30 para 31. Y ayer estuve en el cumpleaños de un amigo que también cumplió 30. Así que estamos ya en el asunto de las tres decenas, ¿no? De las tres décadas. Muy bien. Pero como el Y buen que como el buen vino, que mejora con los años. el buen vino, el buen vino. Bueno, también es verdad que llevo ya unos cuantos años haciendo entrevistas, pero creo que cada vez las disfruto más porque, bueno, también he escuchado muchas entrevistas, llevo tiempo haciendo entrevistas y bueno, pues sé jugar mejor con el gusto que tengo con las entrevistas, ¿no? Y buenos temas, buenos invitados y más experiencia. Entonces, la edad es un grado, ¿no? Está el buen vino ahí, bueno. Vale, saltamos con el tema. Saltamos con la cultura woke y nada. Primero vamos a comentar qué es la cultura woke, porque no sé si es una definición que puede tener muchas definiciones según la persona. Yo lo entiendo de una manera, pero no sé si se puede definir de varias. Al menos vamos a dar el enfoque, vamos a decir la definición por la cual vamos a tratar la cultura woke en este momento. Clara, coméntanos un poquillo el enfoque que tú consideras para esta cultura, porque vivimos en un mundo en el que cada vez hay más culturas, muchas culturas coexistiendo, culturas antiguas, culturas muy nuevas, muy recientes, culturas que están ahí a medio fuego. Bueno, esta es la woke que coexiste con tantas otras, o quizás no coexiste, y de ahí la polémica, ¿no? Para algunos sí, para otros no. Bueno, ¿qué es la cultura woke, Clara?
Bien, esta es una definición que es una mezcla entre lo personal y lo que está pues, documentado, ¿no? En principio, la cultura woke nació con el propósito de hacer resaltar esos grupos sociales que históricamente han sido discriminados, ocultados. Por ejemplo, pues las personas homosexuales, transexuales, incluso las mujeres, por cuestiones de raza también, las personas que por cuestiones de raza han sido discriminadas. Entonces, ¿qué pasa? Que esto no sé si nació como una cultura tirando a lo cultural, artística o es político, ¿no? Pero desde luego ahora mismo pues es un movimiento que mezcla pues política y arte. Entonces, mediante el arte pues están intentando hacer una representación de esos grupos sociales, ¿no? Que han sido históricamente discriminados, lo cual, y ya llego a mi punto de vista, ¿no? Me parece muy correcto y muy necesario hoy en día. Pero otra cosa es llegar a extremos. Me gusta mucho lo que ha ido comentando porque me he ido apuntando y porque has dado a entender que realmente la cultura woke empezó de una manera y ahora está de otra, ¿no? No está ahora mismo, actualmente, como estuvo en su origen. Y es verdad que eso ocurre también con muchas corrientes y eso, bueno, pues hace que la definición pues se vaya como perdiendo un poco más. Y bueno, empezó con temas artísticos, como comentaba, pero lo artístico realmente es una forma de comunicar, ¿no? Y eso ya está vinculado con la sociedad. Sí. Y realmente, si es medio de masa, ya entra la política. Entonces, ¿qué es arte? ¿Es política? Es decir, ¿qué tipo de movimiento es? Al final es multifactorial, por lo que estamos viendo, o al menos en eso ha crecido. Julio, no sé si... Bueno, Clara creo que ha dicho su postura al respecto, ¿no? Entonces, Julio, ¿qué entiendes tú por woke? ¿Y cuál es tu postura al respecto? Yo la verdad es que definir el término woke como tal no sabría, ¿no? Así por la representación que me da es eso, es esa representación de lo que hasta hace poco se consideraban minorías, ¿no? Pero bueno, que parte de la idea de todos somos iguales y por lo tanto todos deberíamos tener un mismo nivel de representación, ¿no? La cuestión es, yo no diría tanto que si esto se puede llegar a un extremo, ¿no? Porque la igualdad por definición no puede tener un extremo, sí. ¿no? Que es como, o sea, sería el punto medio exacto, ¿no? Ese sería el extremo de la igualdad. Claro. Yo diría más bien que es si se está haciendo esa representación de una forma correcta o no, ¿no? En base a muchas variantes, que imagino que ahora tocaremos. Sí, bueno, como punto, perdón, que es que yo me refería a eso, o sea, a los extremos me refería a hacerlo de forma incorrecta, pasándose de la raya, me refería a eso, me he expresado fatal. No, pero sí que veo una correlación, es decir, esa igualdad tan extrema es, bueno, pues los Star Troopers, ¿no? Es decir, de Star Wars todos son iguales, ¿no? Pero, es decir, realmente todos son iguales, pero bueno, el woke también es la diversidad. Y también aquí es que me vienen muchas cosas a la cabeza. Igualdad, equidad. No, es un concepto complicado por eso, porque es una igualdad que se tiene que conseguir a partir de la diversidad. Claro. Y claro, sí. O sea, ya partimos de que desde incluso la naturaleza, en la diversidad encuentra la separación, ¿no? De decir, un animal no se va a juntar con otro animal, ¿no? No vamos a ver nunca un león y una cebra caminando la manita. Entonces, sí que es verdad que, hombre, que al final todos buscamos como los que son iguales a nosotros. Ahora bien, nosotros somos humanos. Y todos deberíamos, o sea, a efectos prácticos, todos somos iguales, ¿no? Tenemos nuestras culturas y yo creo que ese es el punto complicado del que parte toda esta iniciativa woke, ¿no? De cómo pese a que cada uno tenga sus culturas, sus tradiciones, su pensamiento y demás, todos deberíamos ser iguales ante ciertos aspectos,
¿no? Entonces eso, ¿cómo mantenemos la igualdad a partir de la diferencia? El gran dilema. Claro, está el tema subjetivo. Y siendo tan complejo, hemos ya presentado el tema, este concepto, el woke tan complejo. ¿Cómo se ha cogido esto y se ha representado en lo que es la industria cinematográfica? Más yéndonos al tema Hollywood, porque sé que Clara destaca mucho en ese tipo de conocimientos, ¿no? De hecho, recuerdo ese programa que tuvimos de Napoleón, ¿no? Con conocimiento de las películas y tal. Y el tema woke, pues se ha notado que, bueno, está en la literatura, es verdad, y hablaremos también un poquillo de ello, pero vamos a partir desde el tema cinematográfico, que yo creo que es el que la gente más puede conocer. Clara, ¿se ha utilizado bien este concepto tan difícil de entender y tan difícil de representar en la industria cinematográfica? Porque no sé si hay una respuesta o no, porque es un concepto tan subjetivo y luego hay tantas personas con tantas formas de ver las cosas y las películas, cada uno lo puede interpretar de una manera, es todo tan complejo, pero que es una pelota gordísima. Pero bueno, sí que es verdad que a lo mejor pueden haber cosas que se pueden enfocar al bien uso y luego otras al mal uso. ¿Cuál es tu opinión al respecto del tema woke en el tema cinematográfico? Bien, esto es un tema muy complicado, como bien has dicho. La industria cinematográfica es enorme y más la Sí. industria de Hollywood. O sea, intentar dar una opinión definitiva sobre si se ha utilizado bien o mal es muy complicado. Yo, bajo mi punto de vista, creo que se han hecho muy buenos productos a nivel de Hollywood que son woke y que son perfectos a nivel de, o sea, perfectos me refiero a que están bien hechos bajo mi punto de vista, que esa cultura woke está bien implantada, está bien introducida, se puede ver la historia que es orgánica y que no se ve forzada por X razones que ahora supongo que hablaremos, ¿no? Y luego hay otras tantas que, por desgracia, y eso es lo que me enerva, son productos que pertenecen a productoras que antiguamente hacían obras de arte y ahora están utilizando esta cultura woke de forma abusiva y utilizándola solo para generar ingresos, importándoles bien poco si están haciendo una buena historia o una mala historia. No están centradas en hacer una buena historia, están centrados en hacer un panfleto diciendo, mira, nuestra película está protagonizada por XXX, que son de una minoría que siempre ha sido discriminada o de un grupo social que siempre ha sido discriminado. Y eso no es hacer arte, eso es hacer productos para atraer a las personas. Ese es el problema que hay. Y pasamos a Julio. A ver qué nos comenta al respecto. ¿Qué uso se le puede dar a la cultura woke? Sí, yo tiraría más o menos por ahí. Cuando de repente el objetivo de la historia no es la historia en sí misma, sino que es el producto, ¿no? Creo que ahora mismo, por desgracia, el mundo artístico está gobernado por economistas y los economistas dicen, mira, pues ahora lo que se lleva es lo woke, ¿no? Vale, venga, vamos a meterlo. Y yo creo que también el punto de este mal uso de la inclusión es que no necesariamente implica que creen en ella, sino que implica que quieren ganar dinero con eso. Ahí está. Entonces, claro, por eso se hace mal, porque todas esas películas en las que de repente encontramos una inclusión así como muy forzada o una inclusión que no tiene mucho sentido, viene de que ellos saben que van a generar dinero, no porque ellos piensen que eso deba ser así. Y a mí es lo que me molesta realmente. O sea, si tú crees en el producto, crees en ello y crees en que esa representación va a hacer bien, adelante. Inclúyela y seguro que la historia se puede amoldar a eso. Pero cuando se hace por hacer, porque eso va a generar beneficios, se nota mucho. Y se nota, incluso es ofensivo incluso para los grupos que supuestamente están siendo incluidos. O sea que ese sería mi punto.
A ver, vamos a irnos a algunos casos concretos ya para ir enfocando un poco el asunto. Y bueno, también es verdad, aquí viene la pregunta, ¿no? ¿Una historia debería dar un mensaje o no? Porque creo que una de las cosas que habíais como comentado, ¿no? Que una historia se debería delimitar bueno, a contar la historia en sí y no a dar como mensajes o valores. Creo que más o menos eso lo habéis comentado, ¿no? Eh, Mm, creo, bueno, yo personalmente no lo he comentado, o sea, me sí. parece un punto ese, pero no creo que no lo he comentado. Bueno, comento, por ejemplo, hay uno de los aspectos woke que están enfocados sobre todo al tema de, bueno, las mujeres, ¿no? El empoderamiento de las mujeres y tal. Mm, Que sí que es verdad que gracias a... porque entiendo que woke está relacionado también con diferentes colectivos, sobre todo con el feminista. No sé si hay una vinculación o no. sí. Vale, pues entonces entiendo que se puede utilizar bien el aspecto de la mujer empoderada y se puede utilizar mal ese Mm, aspecto. Que en realidad no sé qué casos pueden haber, porque si todo está enfocado a que la mujer tenga como cierto poder, al menos a nivel de igualdad estaría bien. Pero supongo que no es lo mismo utilizar a una mujer que no sea un hacha en todo, a utilizar, por ejemplo, una mujer que sea humana, con sus mm, ventajas o desventajas. Recuerdo también una situación, y ya pongo el ejemplo y ya os lo paso. Una de las cosas que se comentaban, creo que era en Endgame, sí, fueron en Endgame. Estás, sí. Voy para allá, voy para allá. En el, Solo. a ver si estamos hablando de la misma situación, el momento de Sí, Capitana Marvel, ¿no? Seguro. Vale. Momento Capitana Marvel, que estaban pues todas las mujeres ahí a tope en piña. Es decir, que vale, que sí, que puede pasar. Es decir, realmente eso no es lo más increíble que ocurre en la saga de Marvel, que coincidan ahí todas las mujeres, pero sí que es verdad que, bueno, pues se comentaba, por ejemplo, hay, por ejemplo, personajes femeninos que mm, en un nivel de poder están bastante bajos respecto, por ejemplo, a otros personajes que son prácticamente como casi semidioses, ¿no? Como la Capitana Marvel. Entonces no tiene mucho sentido que haya algunas personajes femeninas que se metan en ese embolado, sino que pueden irse a otros lados. Entonces, sí que es verdad que yo recuerdo en el cine cuando lo vi que fue un momento, estaba viéndolo y de repente fue un poco pausa publicitaria, esto, y luego ya continuó la película. Mm, no sé qué opináis vosotros al respecto, esto es como una pregunta doble en la que meto el tema, cómo se puede utilizar el empoderamiento, he hablado de la mujer, pero bueno, el empoderamiento en general, y bueno, esta escena en concreto de Marvel, ¿no? De Endgame, que tanto se habló. Es una pregunta muy, muy grande, podéis tirar por donde lo consideréis. Clara, por ejemplo. Vale. Esta respuesta está basada en que, por ejemplo, yo también soy mujer, entonces, para que de un género que históricamente ha sido discriminado y todo eso, ¿no? Esta escena de Marvel, esa escena de Endgame, sonó y parecía que estaba de pegote, por eso la gente se reía nerviosa y en plan, que sale esa escena publicidad y luego vuelve la película, porque sinceramente esa escena no me pareció mal. Lo que pasa es que Marvel y Disney en concreto, pues habían estado haciendo esas políticas de meter la inclusión de forma forzada, importándoles muy poco la historia durante tanto tiempo, que ahora estamos más susceptibles que nunca. Entonces, cualquier cosa que nos suene a empoderamiento femenino, representación LGTBI, ya no suena chino en cualquier película de Disney o en cualquier película o cualquier producto, porque estamos más susceptibles, ya nos pensamos que lo hacen para ganar dinero. O sea, es como estamos más susceptibles y por tanto escenas que bajo mi punto de vista no estaba mal, esa escena me parece pues bonita, sobre todo porque
a nivel histórico, bueno, pues con las mujeres no se ha asociado la fuerza, el ser un superhéroe, y desde los años 50 más o menos, creo, pues empezaron a salir superheroínas que Wonder Woman, por ejemplo, cuando salió fue un símbolo del feminismo, y eso es genial, maravilloso. Entonces yo creo que es una especie de homenaje, ¿no?, a las heroínas que impulsaron el movimiento feminista desde los años 50 y que no han parado de salir, y de alguna manera han estado ayudando, ¿no? Esa escena por eso no me pareció mal. Lo que pasa es que entiendo por qué la gente le pareció de pegote y se reía la gente y salieron memes y, claro, porque estamos más susceptibles que nunca, normal. Es eso. Yo sí puedo continuar con esto. A mí me pareció mal porque realmente me parece que está hecha, es un poco chapucera. ¿Sabes? El concepto me parece chulo porque además hace referencia a un grupo es un grupo de superheroínas que se juntó en unos cómics de Marvel antiguos, ¿no? Entonces, claro, estaba como el guiño ahí a los cómics, eso pasa en los cómics. Pero es totalmente chapucera porque está muy de pegote, ¿no? Es de, espérate que en mitad del alboroto de la batalla hemos decidido todas las mujeres de este equipo, ¿no?, de superhéroes, ponernos en fila y avanzar como si fuéramos las Spice Girls. Entonces, lo que me fastidió era eso, de decir, qué manera de romper realmente el ritmo narrativo. Si me haces una transición, como tiene muchas de los Vengadores, y pues eso, en la primera de los Vengadores, que si sale un momento Capitán América, luego pasan a Iron Man se junta con Hulk, Hulk pasan a Thor, pues me hace una transición así fluida y yo me quedo tan pancho y digo, qué guay son las superheroínas de Marvel. Pero me hicieron ese momentito de vamos a parar la película, vamos a ponerlas todas juntas, además con esa frase de no estás sola, ¿no? Y tal. A mí me pareció chapucero. Y en general, el personaje de Capitana Marvel, fíjate, yo de verdad, partimos de que yo soy más de DC, ¿vale? Y a mí Wonder Woman me encantó, pero me encantó. De hecho, tengo más cómics de Wonder Woman que de nadie. Pero Capitana Marvel me parece tan horrible como personaje. Total. El momento este en el que de repente igual se para la batalla y las naves empiezan a disparar al cielo, algo está entrando en la atmósfera y aparece ella y revienta 3 naves así de golpe, pero luego no hace nada más durante toda la batalla, pues es que yo en ese momento en el cine me sentí como, ya, llegabas tarde, ¿dónde estabas? Han llegado todos menos tú. Entonces es eso, es como que es un personaje que la han tratado muy mal. Yo creo que en parte por querer hacer eso, querer hacer como una versión, no sé, distinta, porque la Capitana Marvel mola mucho. En otras representaciones, ya sean cómics o series de dibujos, la Capitana Marvel mola mucho. Pero aquí es como un Superman mal llevado. No. Ostras. Sí, yo es que creo que, claro, esa tardanza que tuvo, ¿no? Que tardó y tal, es que te iba a poner el ejemplo de Superman, ¿no? Superman se supone que funciona a veces mal en las películas porque como es tan fuerte realmente no hay como un enemigo a la altura realmente, es decir, es como el superhéroe perfecto, por así decirlo. Entonces, bueno, sí que entiendo que en una película doble, ¿no? Por así decirlo, con tantas tramas a la vez, entiendo que la pospongan. No, yo no vi mal esa tardanza y esa entrada y luego a lo mejor tendría que revisar la película. Tampoco veo mal las escenas tal y cual. Es decir, las acciones, ¿no? Que hizo dentro de los daños que le hizo al lado enemigo. Porque sí que es verdad que quizá 2 Capitanas Marvel podrían haberse ocupado del enemigo. Entonces, a veces es un poco complicado gestionar eso. Pero rescato una de las cosillas que has dicho de que, bueno, la escena parece un poquillo de pegote, que a mí sí que me dio un poquito esa sensación, ¿no? El tema de un poquito anuncio, pero pregunto, ¿es posible que eso sea positivo? ¿Es posible que eso sea intencionado y que se busque, que se hable de ello y se vuelva a poner sobre la mesa? Innegablemente, creo que eso, bueno, es de nuevo la charla sobre la mesa, que se hable y tal. Ya luego está por ver si la charla pues acaba siendo para el beneficio, ¿no? O para el no beneficio, ¿no? Que también es que un movimiento también, a veces, ¿no? Que da muchos tumbos, está súper
hay muchas subtramas a la vez, ¿no? Cada uno a su tema. Mm. Pero ¿es posible que llegado al caso una escena de pegote sea positiva? Rescato una cosa que se ha comentado en algunas ocasiones en Little Lupa, que es la práctica esta de que la promoción mala es promoción. La cosa es que se hable. Si se habla de ti, se está hablando. Y eso ya es promoción. Por lo cual, pegote, ¿puede ser beneficioso o no? Pasamos a Clara. Yo sinceramente pienso que una escena de pegote nunca puede ser beneficioso. A nivel económico, puede que sí. A nivel artístico me parece un insulto y me parece inmoral. Tú cuando haces una obra de arte, no la haces en base a lo que vayas a vender o las entradas que vayas a vender o no, la haces en base a lo que quede bien y a la calidad de la historia. No, entonces, pensar así, estás pensando como un economista haciendo una película. Entonces, apaga y vámonos. Apaga y vámonos, porque entonces la calidad del arte va a ser así. Va a caer y ahora vamos a tener películas malas. Ese es el peligro que tenemos, que la gente se piensa que las películas son panfletos políticos o panfletos y no utilizan las películas o cualquier soporte artístico para hacer arte y para crear personajes con los que puedas simpatizar y una historia con la que te sientas completamente dentro de ese universo. O no lo utilizan ahora mismo. Entonces, me parece un insulto hacer eso. Pasamos a Julio. Fíjate, dos cosas. Es que me parece muy interesante lo que dices, Clara. Porque, por una parte, la escena pegote no va a ser buena. Por mucho que... Es verdad que muchas veces tenemos esa impresión de, bueno, lo importante es que hablen, da igual que hablen mal o bien. No, porque esto es un asunto ideológico. Entonces, claro, si tú quieres enviar un asunto a favor, o sea, si tú quieres que esta gente está a favor de esta ideología, porque crees en ella, realmente no te vale con que hablen mal o hablen bien. No, tú quieres que hablen bien. Entonces, claro, comparando esta escena, por ejemplo, con la escena en la que Wonder Woman se cruza la tierra de nadie y ella sola se carga a los ejércitos alemanes, dices, evidentemente de Wonder Woman vas a hablar muy bien, de esta no, porque esta se siente como rara. No es una buena escena. Claro. Entonces eso, esto no es un producto, es una ideología. Y si es una ideología que además crees que es beneficiosa para la humanidad, pues deberías buscar que se hable bien, ¿no? Y luego, con respecto, recuperando un poquito lo de Superman y con respecto a lo de que decías de los personajes quieres que caigan bien, hay Humberto Eco estudió el mito de Superman y dijo, Superman efectivamente es un superhéroe que es invencible, ¿no? Si no tuviera la kriptonita podría ser Dios. Pero la gracia de Superman está en que Superman es todo lo que nosotros queremos ser y Clark Kent es todo lo que nosotros somos. Entonces, claro, tiene una parte con la que empatizamos y una parte que nos demuestra qué es lo bueno que podemos llegar a ser nosotros. Eso debería ser también lo que pase con estos personajes. Y en algunos personajes de Marvel no lo llega a conseguir. En otros sí. Yo, por ejemplo, pienso en Miles Morales, en las nuevas de Spider-Man. Chulísimo. Muy bueno. Son buenísimas. Además, te gusta Miles Morales, te gusta Wayne, te gusta incluso el Spider-Man del 2099, que es chulísimo. Y todos, fijaos, una diversidad monumental en unas películas que no se hacen extrañas para nadie. Claro. Vamos a ver esas películas si son de verdad una verdadera obra de arte. Y ahí está la cosa, ¿no? Cómo eso está bien hecho y sin pensar en, voy a meter aquí un mensajito, ¿no? Simplemente demostrando con acciones, pues eso, y todo el mundo quiere ser Miles Morales y todo el mundo se siente identificado también con los problemas. Digamos, todo el mundo quiere ser Spider-Man y cada uno se siente identificado con los problemas de Gwen, con los problemas de Miles, con los problemas del que sea, ¿no? Sí. Y yo creo que es lo bonito realmente. No sé qué pensáis vosotros. No, sí, la verdad que es que a mí me encanta mucho la trilogía, ¿no? Cuando se ponga ya la última del Spider-Verse, que estoy esperando. Y la verdad es que comparto mucho la diferencia, ¿no? Entre el personaje principal, ¿no? El personaje humano y lo que es el superhéroe. Esos problemas que tiene el personaje humano y cómo cambia cuando es el superhéroe.
Y a fin de cuentas, Miles Morales es que lo hacen genial. El problema de Miles Morales es que no puede ser él mismo, no está ubicado realmente en un lugar. Y es que es un sentimiento superhumano. Claro. No está ubicado en su familia, porque le están todo el rato diciendo cosas. No está ubicado en el Spider-Verse, porque es un fallo, un error. Chulísimo eso. No está ubicado... Si va a formar su grupito, ¿no? Con Spider-Gwen, con Peter B. Parker, tampoco puede estar ubicado ahí. No se puede ubicar con la gente, con sus iguales, ¿no? Porque él es un superhéroe. No tiene tiempo para ser alumno, pero tampoco como estudiante tiene tiempo para esas cosas, ¿no? Realmente ahí se trabaja el tema de eso, ¿no? De esa necesidad, ¿no? De ese aspecto tan humano. Y creo que es un ejemplo de cómo presentar, ¿no? La novedad, ¿no? Otros tipos de cultura, otros tipos de cosas correctamente, sin que sea tan abrumador y siendo humano, sobre todo. Spider-Gwen, pues Spider-Gwen tenía el tema del padre, ¿no? Claro, los roces que tenía. Y luego la problemática esta que tenía con el mundo del Spider-Verse, ¿no? Y también con la realidad que no podía estar a dos bandas a la vez, que también es eso humano. Claro. Y trabajan muchas cosas. Peter B. Parker te presenta el tema de el miedo a ser padre, ¿no? A formar una familia luego. Claro. Pues el tema de la niña que tiene, ¿no? Claro. Y luego cuando nos presenten nos presenten mejor a Miguel O'Hara, yo creo que hay que haber una gordísima, porque se han presentado un poquito sus motivos, pero tiene que haber más. Creo que ese es uno de los toques diferenciadores. Paso la palabra a Clara. Sí, desde luego, ¿no? Los seres humanos pues tenemos diferentes inquietudes, diferentes contextos sociales y la representación en ese aspecto también puede ser woke, claro, por supuesto, ¿no? Todo el mundo pues puede ser representado, diferentes tipos de problemas, diferentes tipos de contextos y diferentes tipos de personas, de nacionalidades, ¿no? Miguel O'Hara es mexicano, creo que es. Sí. Mexicano. Miles Morales. Dominicano, creo, ¿no? Medio dominicano, creo que era. Sí, medio dominicano. Es decir, en cuanto a la representación en ese aspecto, sinceramente me parece maravilloso, porque estamos reconociendo en las películas que vivimos en un mundo globalizado, donde muchas culturas pues conviven entre ellas y por tanto, pues todo el mundo puede tener la capacidad de ser el héroe de su propia historia, o heroína, claro. ¿Qué pasa? Que hay un problema, y es que querer hacer esas minorías que históricamente han sido discriminadas, pues demasiado poderosos o que no tengan problemas, que no tengan defectos. Miles Morales tiene defectos, Miguel O'Hara tiene defectos, por supuesto. Entonces, cuando te ponen a una Rey de Star Wars, que es una Mary Sue de manual, que en la primera película, sin recibir ni una sola jornada de entrenamiento con espada láser es capaz de romperle la cara a Kylo Ren, que ha estado entrenando durante años con Snoke, que se supone que es el maestro de las artes oscuras. Entonces se te cae el personaje porque no tiene coherencia, y solo por hacer un personaje femenino, que es la primera personaje protagonista de Star Wars, creo, la primera protagonista mujer de Star Wars fue Rey, puesto con tal de hacerla superpoderosa, arruinas la narrativa. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Y que encima no puedes ni empatizar con ella porque no te la crees como personaje. Es que el poder de la amistad tiene sus límites. Bueno, el poder de la fuerza. Voy a lanzar un añadido y ahora Julio le da su turno, y creo que este añadido le puede venir, bueno, por temática, ¿no? Realmente cuando comentaba, es verdad que no recordaba que cuando Rey se enfrentó a Kylo Ren, y es verdad que no recuerdo muy bien el entrenamiento que tenía, pero entiendo que por eso tuvo que ser poco o nulo. Por lo cual, pero cuando lo comentaba, me ha sonado una vocecilla en la cabeza que ha dicho... Y en El Señor de los Anillos, cuando Sam se enfrenta a la araña, no ve lo que hizo. Entonces, comenta. ¿Quieres comentarlo? No. Vivi.
Vamos a Julio, y que Julio ha comentado que el poder de la amistad no lo puede todo. Claro. Está mal hecho, entonces lo de Sam. Bueno, te comento aquí, bueno, te paso el turno. Antes A de ver, nada, ya, voy a ya, apagar. ya, No, voy a apagar la cámara un momentito porque se me está acabando la batería del iPad. Disculpad, un Perfecto. momentito. Habla, Nada. Julio. Vale. Está mal hecho. Cuidado, Al cuidado con los fans del Señor de los Anillos, ¿eh? O sea, tú quieres que me cancele ya directamente la comunidad. No, fíjate, yo en esto voy a defender a Sam. Sí, yo también. Estamos Sam, juntos en esto. claro, Sam cuando lucha con la araña no lucha bien. Es torpe. ¿no? Lo que pasa es que la otra es una araña, es un monstruo. Y es verdad que Sam, dentro de lo que cabe, bueno, al final, si lo piensas, ha luchado en Moria y ha vivido muchas cosas, ¿no? Pues también ayudó a Frodo a escapar de Osgiliath, creo que es. Sí. O sea, quiero decir, hay una evolución, no tiene un entrenamiento per se, pero bueno, tiene como una acumulación de experiencias ahí que hace que, bueno, que no luche muy bien, pero luche y pueda sobrevivir, que ese es el punto. Lo mismo si hubiera tenido entrenamiento, lo hubiera matado de 2 golpes y hubiera sacado a Frodo antes de que se lo llevaran los orcos, ¿no? Pues ya está. En el caso de Rey, sí que es verdad que es eso, es que no... O sea, y yo creo que eso también es un problema que existe ahora con toda esta inclusividad forzada, ¿vale? De negar los problemas que vienen inherentes a todos estos temas, ¿vale? Y esto voy a contaros yo también para relacionarlo con la literatura. Voy a contaros una experiencia que tuve yo, y es que cuando yo envié Rey de Escamas Blancas a distintas editoriales, hubo una de ellas que me contestó y me dijo, no podemos publicarla porque tu novela tiene racismo, ¿vale? Racismo fantástico, ¿vale? A unos personajes los miran mal porque tienen cuernos. Sí, eso es el primer capítulo. Entonces, la editorial me dijo, nuestra editorial publica libros con temas así que haya diversidad y demás, nos parece muy bien, pero queremos que sea un lugar fuera, un sitio fuera de conflicto. Entonces, claro, es como, vale, bueno, primero, mi racismo es inventado, ¿no? Y evidentemente yo lo critico, o sea, quiero decir, son los protagonistas, los personajes que tienen cuernos y sufren en sus carnes el racismo. Y luego hablándolo así con una amiga latina que tengo, me dijo, pues eso está tremendamente mal, porque por negarlo en la literatura, por negarlo en las películas, no va a desaparecer en la vida real, Claro. ¿no? Habría que afrontarlo. Esto es un problema que existe en el mundo y no sé, lo mismo a alguien que lo sufre le gusta ver en las películas o en la literatura cómo lo solucionan esos personajes, porque lo mismo le ayuda a sobrellevarlo, o le ayuda a enfrentarlo, o poniendo una situación injusta, que tú dejes claro que es una situación injusta, incómoda para ese personaje, lo mismo haces que alguien que sea racista se dé cuenta de que, uy, lo mismo esto está mal, ¿no? Y ya digo, yo no era ni siquiera un realismo, o sea, un racismo realista. En mi novela hay personajes que son negros, bueno, no hablo del racismo, o sea, brillan por otras virtudes, tienen otros problemas, no esos en particular. Estos, que eran, pues son personajes de tez blanca pero con cuernos, pues bueno, se veían reflejados con eso. Y a mí es lo que me pareció mal, ¿vale? Me lo puedes rechazar la novela por muchas cosas, pero no me rechaces la novela por representar una realidad sobre la que me he informado, he visto situaciones injustas, las estoy intentando criticar y tú vas y las silencias. Silenciarlo al final, no te voy a decir que sea tan malo como ejercerlo, pero es malo, es perjudicial. Claro. Entonces, claro, me pasa cuando veo ahora, por ejemplo, películas de Disney que hemos hablado también. Yo en general, a mí que pues, el beso de Buzz Lightyear me dio absolutamente igual. Que la sirenita sea negra me da absolutamente igual. O sea, el problema que tengo con la sirenita es que no me gusta la actriz porque me parece que actúa mal, pero no tengo nada en contra de su color. Ahora sacará esto.
Pero una cosa que sí que me llamó mucho la atención es en el live action de la Dama y el Vagabundo, en el que había una mayoría de actores afroamericanos e incluso los ponían con personajes que eran ricos, ¿no? La Dama y el Vagabundo está situado como en 1920. Entonces, claro, en cierto modo es como, pues vale, ok, es una película Disney, no pasa nada, pero al mismo tiempo está, por así decirlo, invisibilizando todas las injusticias que había en la época, ¿no? Y haciendo parecer a Estados Unidos como el paraíso para todas estas personas que sufren racismo, que es como, pues vale, pero no sé, prefiero que, por ejemplo, que me represente la situación como la película de Criadas y Señoras, que me parece un peliculón, me parece que los personajes están súper bien conseguidos y, vale, entiendo que haya momentos en los que se quiera huir de esa situación, no contar siempre esas mismas situaciones desde distintos puntos de vista, pero al mismo tiempo invisibilizar la historia, invisibilizar las injusticias, me parece que es peligroso, ¿no? Claro. Y sobre todo para los niños, que de repente, pues un niño puede ver que, oh, mira qué bonita la Dama y el Vagabundo y todo es un mundo ideal, y de repente darse cuenta de que el mundo real no lo es, claro, el shock va a ser más monumental. Entonces, no sé, obviamente yo no soy un experto en esto, no he vivido el racismo en mis carnes, entonces no sé tampoco hasta qué punto puedo hablar yo de esta experiencia, pero sí que es verdad que me llamó mucho la atención el decir, bueno, es que ya os digo, casi todos los actores de reparto eran afroamericanos, entonces era un poco, se hacía raro, pero porque conoces la historia y sabiendo cómo son en Estados Unidos, dices, no estáis intentando acallar vuestros pecados. Bueno, se me ocurre otra película que hace exactamente lo mismo, pero es que es incluso más descarado, que no tiene que ver con la cultura woke, pero que es El Patriota, que en El Patriota hay una escena del esclavo negro que está luchando más tiempo del que necesitaba para ser libre y el compatriota al lado le dice: estoy orgulloso de que estés con nosotros. Estados Unidos va a ser una tierra de libertad, de igualdad. Ese es el subtexto, ¿no?, de eso. Y claro, es indignante porque la esclavitud en los Estados Unidos no acabó hasta 1800 y pico y el racismo no se erradicó hasta los años 60 más o menos, ¿no? Por lo que tengo entendido. Entonces, sí. ¿Qué me están contando, chico? O sea, es un insulto, es insultante. O sea, Julio, es verdad que ha dado un buen punto, que hace un efecto rebote el querer representar de forma tan, representar a minorías, ¿no?, que han sido discriminadas como si no hubieran sufrido jamás discriminación, es hasta insultante. Es insultante. Entonces, si hubieran puesto una escena en la película donde la Dama y el Vagabundo se encuentran pues con una persona que sufre discriminación por ser de tez negra, por ser negra, incluso habría sido más aceptable que lo otro, ¿no? Pero bueno, hay muchos ejemplos, hay ejemplos donde precisamente la diversidad está muy bien implantada en mundos donde no existe la discriminación por ningún lado, y el ejemplo, y lo que yo llamo personalmente la joya de la corona, es Arcane. No sé si habéis visto Arcane. Sí. Netflix. Es una maravilla de serie, no solo por su narrativa, sino también por la diversidad de personajes que hay en un mundo donde no existe la discriminación, y por tanto también cumple una función naturalizadora y normalizadora. Normal ya es decir, me estoy refiriendo a que la gente pues erradique pues pensamientos racistas o homófobos viendo una serie donde no existe eso, ¿vale? No sé si me estoy explicando bien. Es decir, en un mundo ficticio donde no existe discriminación, ayudas incluso a erradicar esos pensamientos negativos, ¿no?, y tan nocivos para la sociedad. Tenemos a Vi, que es bisexual, se entiende que es bisexual, ¿no? Tenemos a Caitlyn, que es bisexual o lesbiana, no lo sabemos bien. Tenemos de protagonistas a dos mujeres, no una, dos, que son hermanas encima, cada una súper distinta, una un poco más femenina, otra más ruda, una es más creativa, la otra es de pegar puñetazos,
tanta diversidad, y no solo en el ámbito de Zaun, sino también en las altas esferas de Piltover, ¿no? Tenemos a Mel Medarda, que es un personaje fetén, y tenemos muchos protagonistas, y en lo que es una oda a la diversidad y a la buena narrativa. Por eso lo llamo la joya de la corona, porque es la simbiosis perfecta. Estoy intentando buscar algunas conexiones y me da la sensación, quizá uno de los problemas es construir sobre lo que ya está construido, es decir, reconstruir. Por ejemplo, destaco el tema histórico que habéis comentado, ¿no? Que se está como reconstruyendo algo que no ocurrió. O, por ejemplo, uno de los puntos que quería sacar, el tema de la action de la sirenita, ¿no? Se reconstruye nuevamente algo, bueno, el color de la piel o, por ejemplo, hubo unas cositas que, bueno, se dieron a entender, yo no lo noté en la película animada, pero en el live action sí que vi un buen espíritu o mejor dicho, unos valores como familiares, por así decirlo. Por ejemplo, todas las sirenitas eran hermanas, por así decirlo, hermanas del padre, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Creo que era Tritón, Neptuno. Tritón creo que es. Y Tritón era hermano de la villana, por así decirlo. Realmente creo que no compartían raza, por así decirlo, al menos raza marina, por así decirlo, el Tritón con la mala, y luego las hermanas entre sí tampoco compartían, bueno, había muchos tipos de colores de piel, ¿no? Diferentes tipos de facciones, ¿no? Algunas más asiáticas, otras más afroamericanas. Entonces, se trabaja aquí el tema de la familia, pero claro, a lo mejor es la familia escogida, por así decirlo. Entonces, bueno, de todas formas, se dio aquí un aspecto, en mi opinión, más familiar que no estaba en la primera, en la animada, por así decirlo. Entonces, bueno, es una reconstrucción que se hizo que a mí al menos me llamó la atención. También, bueno, el color de la piel de la sirenita, ¿no? De live action llamó mucho la atención. E incluso, no sé, creo que se me acaba de olvidar. Bueno, el caso es ir reconstruyendo cosas que inicialmente no estaban. No recuerdo exactamente si en la historia, en la leyenda original de la sirenita sí se plasmaba esto de la familia o si en la película de Disney animada sí se plasmaba esto y yo no lo supe ver. Bueno, que el aspecto es reconstruir. ¿Qué opináis vosotros al respecto? Estamos hablando de temas de la historia que se han reconstruido, estamos hablando de mundos fantásticos que al ser fantásticos podrían ser incluso familias biológicas, por así decirlo. Vale, el otro aspecto que quería comentar. No sé dónde escuché la mala de la sirenita, creo que en la leyenda inicial, creo que se la relacionaba con una especie como de travesti o transexual, es decir, que podrían haber aprovechado eso y quizá ese podría haber sido un buen filón para Disney, pero una de las críticas es que no se atrevió Disney a hacer esto. Entonces, bueno, el concepto que estoy hablando es reconstruir la historia, reconstruir historias ya contadas, aunque bueno, son de un mundo fantástico, entonces puede haber más margen. También pongo el tema este de la villana de Disney. Bueno, aquí podéis salir de cualquier manera. Le doy la pelota clara. Como punto, creo que te refieres a lo de asociar la mala de la sirenita con transexual. Creo que fue una idea original de la película que salió en los años 50, creo que es de la película original, que pasaron el personaje de Úrsula en una persona que creo que no era transexual, era travesti. Es decir, que era un hombre que se vestía de mujer y hacía, creo que cabaret o algo parecido, ¿no? Un espectáculo nocturno o algo parecido. Entonces se basaron el personaje en esa persona, pero creo, me atrevo a decir,
que no era con afán discriminatorio, ni mucho menos, sino porque les llamó la atención y porque la plasmaron como inspiración, ¿no? Pero creo que no era con intención discriminatoria, me atrevo a decir. Pero bueno, en fin, o sí, o yo qué sé, pero bueno, me parece leer, que lo leí así, ¿no? Hay una teoría, te corto aquí y luego sigues, ¿vale? No. Vaya, si no. Hay una teoría que decía que los personajes de Disney malos, curiosamente, todos tienen rasgos que recuerdan mucho a homosexuales, a transvestis, a transexuales, ¿no? Y era como la idea, por ejemplo, de que al final comparas a Úrsula con, por ejemplo, Cruella de Vil, con Jafar, con Isma, ¿no? Todos tienen como esa idea de esas minorías, de cómo se representaban esas minorías en los 70, los 80, ¿no? Cuando se asociaba mucho la homosexualidad, por ejemplo, con cosas malas como el SIDA o las drogas, el mundo de la noche. Entonces sí que había como... Lo mismo no lo hacían a propósito, pero sí que tenían en mente que las personas malas eran casualmente esas que se parecían a este grupo. Entonces, bueno, sí, había cosas ahí que ahora están intentando cambiar. Y te devuelvo la pelota, perdón. No, nada. Has abierto un punto muy bueno porque quiero dar mi opinión sobre este punto en concreto. Mira, yo creo que esta teoría conspiranoica es muy subjetiva, A ver, lo cierto es que el negro, color, el negro siempre está asociado a la oscuridad, a la maldad, y el blanco se ha asociado a la pureza, a los personajes nobles. Entonces, no es culpa de Disney que quieran hacer personajes villanos y quererlos poner de negro, porque es que el negro es asociado siempre a la maldad, o lo oscuro, al corazón oscuro, al alma oscura, retorcida. Vamos, si queréis hacemos un breve repaso. Blancanieves, el primer largometraje de Disney, La bruja mala, al final el traje de la bruja mala es de color violeta y negro. Violeta y negro. Y al final la capucha que tiene cuando se transforma de viejecita es negra. Scar es un personaje que tiene colores oscuros, la melena oscura, los ojos verdes para resaltar, el pelaje medio oscuro. No van a hacerlo oscuro porque creo que estéticamente no quedaba bien. Entonces escogieron un color que fuera estético y que fuera un poco más realista, digamos, ¿no? Sí, pero no es el tema del color lo que yo estoy diciendo. Los rasgos. Claro, eran más los rasgos, que todos son como muy estilizados, tienen mucho manierismo, incluso hay algunos que parece que incluso van maquillados, ¿no? Y maquillados al estilo de drag, por ejemplo. A ver, Úrsula era drag, lo que te digo. Luego Jafar también, Jafar me recuerda a Prince, ¿vale? Pero Jafar Isma también era como muy de drag. Entonces era como esa idea. Incluso, fíjate, Scar, o sea, Mufasa es la virilidad pura y dura y Scar es como más amanerado, más civilino, ¿no? Sí. Entonces era como asociado estereotípicamente más por lo bajo. A toda esta sociedad, ¿sabes? Era como que se veía de esa forma. Yo no digo que esté de acuerdo, ¿no? A mí me parecen personajazos todos. No, ya. Es verdad que en la forma de representarlo, en aquella época, como que entiendo de dónde viene, es a lo que voy, ¿no? Y es verdad que hay muchas teorías conspiranoicas, como por ejemplo, y también para meterla aquí, ya te devuelvo la pelota, Clara, la teoría de que si hay un personaje pelirrojo lo van a sustituir por uno negro ahora, a día de hoy, y que ha pasado con Jimmy Olsen, ha pasado con La Sirenita, ha pasado con Velma, ¿no? Es como que todos los personajes pelirrojos los están cambiando a personajes negros, que a mí me hace mucha gracia la teoría, más allá de que sea verdad o no, a mí me da igual. Pero bueno, es como que, o sea, como que lo mismo no es un acto consciente, pero involuntariamente, si se ven películas que no son de Disney, que son, pues eso, de esa época, en la que se representen colectivos, pues eso, como los drag o los homosexuales y demás,
curiosamente se parecen mucho a los villanos de Disney. Vale, pero un último punto sobre esto y de verdad que dejamos este subapartado Vale. porque es muy interesante. A ver, tú has utilizado el adjetivo civilino, pero porque los villanos de Disney Claro, tienen que sí, ser retorcidos. Entonces, sí, sí. cuanto más retorcido eres, querían mostrar esa hipocresía, esa mentalidad retorcida de hacer planes de una forma, pues, que no es tan bestia. O sea, Scar tiene manerismos más civilinos que Mufasa, porque Mufasa es más directo, es más simple, entre comillas, y Scar es mucho más retorcido, mucho más civilino. Entonces, claro que iban a representar eso con ademanes o con aspecto más bueno, más delicado, que no tiene más por la fuerza bruta, sino por la mente y por el arte, ¿no? De esconder tus verdaderas intenciones, ¿no? A Hades le pasa exactamente lo mismo. Hades es color gris, uno de los personajes más divertidos de Disney, by the way. Es buenísimo. Y tiene ademanes civilinos porque es retorcido y porque oculta sus verdaderas intenciones a los demás. Y Zeus, ¿qué es? Zeus es la reencarnación de Mufasa, tiene ademanes súper brutos, muy simplón, pero porque son dos formas, y si te bueno, son dos formas de representar a los personajes y dos tipos de personas masculinas que pueden ser, ¿no? Entonces, claro, entonces no lo veo, que puede ser, lógicamente. Estábamos hablando de una época pues muy discriminatoria, pero no creo, eso lo veo más teoría conspiranoica, pero bueno, puede ser perfectamente, es una teoría muy buena, la verdad. Y luego ya sobre lo que decías, Carlos, de la reconstrucción, sí que es verdad, fíjate, está muy bien planteado, porque es verdad que si es un mundo de fantasía, yo creo que lo notamos menos, a que si es un mundo histórico. E incluso también te diría que lo notamos menos dependiendo pues eso, del mundo histórico en el que nos basemos. Entonces, por ejemplo, la Bella y la Bestia supuestamente es un mundo real, ¿no? O sea, están en Francia antes de la Revolución Francesa. Y yo recuerdo que en la película de Emma Watson aparecían personajes que eran negros. Y fíjate, no me llamó tanto la atención como siempre lo llamó la de la Dama y el Vagabundo, pero yo creo que el problema venía de que en la Dama y el Vagabundo había un conflicto abierto muy marcado con todos estos temas, y es ahí donde yo digo que lo mismo es que se está intentando silenciar, porque pues evidentemente en Francia antes de la Revolución había esclavitud, o sea, no podía haber un párroco negro, por ejemplo, o los sirvientes, pues bueno, sí podían ser negros, pero serían esclavos, no serían sirvientes como tal, no estarían al mismo rango. Pero no lo piensas tanto. Es como, bueno, vale, pues ya está, es normal, lo normalizas. Pero claro, en una época en la que sabemos que había un conflicto abierto por la lucha de los derechos de las personas afroamericanas. Y se menciona, sí, es el tema, claro, que en la trama se menciona. Ya, ¿no? y se menciona, dices, uy, se me hace raro, ¿no? O, por ejemplo, fijaos, un punto que también a mí me parece que está bien hecho cuando no se meten en todos estos fregados, es el de los Bridgerton. O sea, los Bridgerton, tú sabes que es pura fanfarria, o sea, no hay ni un ápice de historicidad ahí, porque es todo muy de mentirijilla, ¿no? Simplemente te da la estética de la época de, pues, eso, Imperio Británico, siglo XVIII. Y bueno, pero hay mucha inclusión, ¿no? ¿Cuál es el problema de los Bridgerton? Hubo un momento en los Bridgerton en el que de repente una de las mujeres que es afroamericana dijo, bueno, es que antes estábamos subyugados hasta que llegó la reina y lo cambió todo. Y es como, no puede ser. Toca, porque se lo estaba diciendo al duque, el duque que lleva generaciones de duques de esa casa, o sea, supuestamente es una de las más antiguas de Inglaterra, y son todos negros, y te están diciendo que antes era distinto. ¿Qué mierda? No, o tenemos un discurso o tenemos el otro, pero Claro. los otros sabores no funcionan, ¿no? Entonces eso es también cómo lo reconstruyes. En La Sirenita, por ejemplo, sí que está, me parece que también está bien reconstruido porque cada una de las sirenitas procede de un mar distinto del mundo.
Entonces es como tiene sentido que haya una representación de todos los colores de piel, porque cada una viene de un punto distinto del planeta Tierra. Pero es eso, es como, o coges un discurso en el que sí que hay racismo, o coges un discurso en el que no lo haya. Y digo racismo como digo homofobia, o como digo machismo, o como digo lo que sea. Sí, totalmente. Pero adhiérete a ese discurso y reconstrúyelo en función a ese discurso. No te inventes ahí cosas y empieces a mezclar, porque entonces es cuando no cuadra. O sea, o mandas un mensaje o mandas el otro. Vale, no sé si Clara quería decir algo o... No, porque lo que ha dicho Julio es que aquí estamos hablando no de un problema de inclusión forzada, estamos hablando de un problema de coherencia y de calidad de la narrativa. Es decir, que ahora quieren hacer un batiburrillo de, no, estamos en un mundo donde existe discriminación, pero a su vez te vamos a poner pues una familia de nobles que son todos negros. No, tío, no. O sea, un poco de coherencia. Claro, eso es un problema más de coherencia y de establecer el pacto con el lector bien correctamente, ¿no? Si al lector le dices en un punto de la novela o al espectador le dices en un punto de la película existe discriminación, luego no puedes traicionar lo que has pactado con el lector o espectador diciéndole no, es que hay una familia de personas que son enteramente negras nobles, a no ser que le des una buena explicación a eso, ¿no? De hecho, se me ocurre un ejemplo muy, muy bueno de progresismo bien implantado, que es la Casa del Dragón, que hay una casa noble que son de piel negra. Sí. Claro, estamos en un mundo de fantasía, entonces no, en teoría existe el machismo. De hecho, el pilar de la serie yo creo que es la ideología machista de la sociedad medieval, pero no existe el racismo en ese aspecto. Y existirá en otro aspecto, pero no existe en este aspecto, ¿no? Entonces, eso sí que está bien implantado, porque me puedo creer que haya machismo y no racismo hacia las personas negras. Entonces, eso es lo que lo contrario a, o sea, el ejemplo contrario a lo que ha comentado Julio, ¿no? Como veo que nos estamos alargando un poco, quería hacer una pregunta literaria y ya con esto pues cerraríamos. Y sería, a todos nos suenan seguramente estas publicaciones de Instagram o incluso también de Twitter, que ahora es X, en la que promocionan un libro y en el libro por lo mejor dice, ¿qué tiene mi libro? Por lo mejor dicen mujer empoderada, tema LGTB, valores antirracistas, familia escogida, familia encontrada, es decir, un montonazo de cosas que bueno, pueden tenerla, ¿no? Perfectamente. Pero llega ya un momento en el que es tan usual hacer eso que me da la sensación que es un poco como de publicidad. Que sí que es verdad que, bueno, es que yo tengo el derecho a saber qué tipo de novela estoy leyendo. Para eso están las etiquetas, por ejemplo, de Netflix. Y así puedo ver. Es verdad, pero creo que me ha dado a mí la sensación de que ya muchas novelas buscan como unas características buscadas y luego cumplen una segunda función que es luego la promoción posterior. Con ese conglomerado, ¿no? de aspectos. No sé qué opináis al respecto porque esto es parte de la promoción literaria. Podéis alargaros lo que queráis, ya según el tiempo que tengáis. Clara. Este aspecto que has mencionado a nivel literario creo que se cumple también a nivel cinematográfico, pero vamos a hablar de la literatura ahora mismo. Antes habíamos hablado, ¿no?, que vivimos en una sociedad, que los humanos somos animales sociales y por tanto ahora mismo yo estoy firmemente convencida de que estamos en una dictadura social en la cual este tipo de debates casi no se pueden dar, porque como digas algo que vaya mínimamente en contra de lo establecido, pues te tachan de todo, ¿no? Entonces, la gente querrá leer libros con representación LGTB, con mujeres empoderadas, con lucha antirracismo como temática y rehuirá por presión social otro tipo de lecturas. Lecturas como, yo qué sé, Patrick O'Brian, que básicamente son novelas navales en las cuales están protagonizadas enteramente por hombres. Hay creo que 4 mujeres protagonistas en 20 y pico libros, os imaginaos. Entonces, ¿qué pasa? Que estas etiquetas se utilizan para llamar la atención de las personas que irán en masa
a comprar esa novela porque tiene esta temática. Lo utilizan como, como publicidad, como un cartel publicitario, ¿no? ¿Una novela es necesariamente buena si tiene representación LGTB? No, es buena por su historia. Entonces, a mí que me digas que tiene representación LGTB, a mí me da igual, sinceramente. A mí que me digas que tiene mujeres empoderadas me llama más la atención porque me gustan mucho las historias protagonizadas por mujeres fuertes, ¿no? Pero si lo hacías para decir sí, porque yo quiero hacer lucha social y voy a leer este tipo de novelas porque sí, no. Yo quiero leer una buena historia. Luego el activismo lo haré fuera, si quiero, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Que poner estas etiquetas para que me llamen la atención y me convenzan de que voy a comprarla, a mí no me llaman nada. Yo quiero una buena historia. Pasamos a Julio. Pues yo creo que es tan sencillo como leerte la sinopsis. Claro, claro. Pero, a ver, yo nunca le he puesto etiquetas. Lo mismo debería empezar a poner etiquetas también en mi novela. Pero sí que es verdad lo que dices de que la publicidad hace mucho con esas etiquetas. Me acuerdo una novela cuya promoción era exclusivamente, bueno, pues es que tenemos aquí mujeres empoderadas y además una de ellas es de esta tendencia sexual, esta es de otra y demonios, luego en la novela no había ni un ápice de amor, o sea, pero es que ni se mencionaba, o sea, era como todo estaba en la cabeza de quien lo escribió y lo decían ahí en la promoción, lo vendieron muchísimo con eso y luego llegas a la novela y no aparece, ¿vale? Entonces, lo que dice Clara, o sea, que haya una X etiquetas no significa que esa historia vaya a ser buena, que esa historia vaya a tratar esos temas de forma adecuada. Y luego, pues eso, no sé, o sea, a mí me parece, ¿quieres leer una historia sobre una mujer empoderada? Te lees la sinopsis, está protagonizada por una chica, genial, pues ya está, ahí tienes a tu heroína y ya luego decides si es una buena heroína o una mala. Pero no sé, que tengamos que ir ya con estas etiquetas y a mí me parece me parece triste en general. Porque, bueno, para empezar te está creando unas expectativas que no tienen por qué satisfacerse y segundo, me parece una discriminación bastante grande, pues eso, a personas que lo mismo tienen una buena historia, con buenos personajes, pero que ¿qué pasa? Que si no te lo destripamos un poquillo, no lo vas a leer. No sé. Me parece triste en general. Triste. Sí, la verdad que todas estas cosas dan lugar a mucho más debate, que no quiero alargar para no quitaros más tiempo, pero sí que es verdad que el uso de las etiquetas, ¿no? Sí o no, eso es algo que se menciona también mucho en redes sociales. El buenismo, hasta cuando una novela a lo mejor no es tan buena, es decir, tampoco hace falta decir que LGTB cuando no tiene nada LGTB luego, ¿no? O relación amorosa. Es decir, ese buenismo que se le pone para vender cuando realmente tampoco es que vaya por esos aspectos, ¿no? El tema este de la limitación, ¿no? De la dictadura, de la restricción que se comentaba, ¿no? También es verdad, ¿no? Que hay que ir por un camino y el tema está como tan convulso, tan áspero, ¿no? Que sí que hay conflicto, ¿no? Hay dedos señalando, tienes que hacerlo así, así, y quizá no. A fin de cuentas son opiniones. Entonces, bueno, daría mucho más a pie a esto, pero bueno, no os quiero quitar más tiempo y bueno, la verdad que creo que ha salido un buen capítulo muy, muy bien enfocado y bueno, tratando de asuntos peliagudos. Así que nada. A mí me gustaría hacer un último statement, si es posible. Todo lo que tú quieras. Yo tengo todo el día libre. Ya sé lo que quiera, Julio. Dime. No, tardaré 1 minuto, contado con reloj. Yo creo que ahora vivimos en una época con muchísimas oportunidades. Antiguamente, quizás a las mujeres no se nos permitía escribir o publicar. Antiguamente a las personas negras, por ejemplo, tampoco se les permitía publicar. Ahora mismo vivimos en una sociedad libre y, por tanto, la libertad implica libertad para escribir lo que quieras, para rodar lo que quieras, sin ningún tipo de dictadura social. Entonces, yo, para ganar un Oscar, no tengo que escribir una película con X representación, porque si la historia, que cada historia tiene, creo, sus necesidades propias, demanda
que esté, por ejemplo, enteramente protagonizada por hombres, yo la puedo escribir, porque así será una buena historia. Y si la historia demanda que esté enteramente protagonizada por mujeres o que haya una gran diversidad, como en el caso de Arcane, pues la voy a escribir, porque así saldrá una buena historia. Y lo que no podemos permitir es que la sociedad nos dicte, cual mano paternalista, qué tenemos que escribir o qué no tenemos que escribir. Y sobre todo, también hay que liberarnos de las cadenas de la moda y de movimientos sociales intoxicados por movimientos políticos, sobre todo. Y ya está. Es lo que quería decir. Ahí surge hasta la pregunta, ¿no? ¿Escribir lo que quieres o escribir lo de la moda? Claro, ¿hasta qué porcentaje, no? Porque también tienes que jugar con tus propias reglas, con la de la moda. El boom del romantasy, ¿no? El romantasy, todo el mundo escribiendo romantasy, el boom del dark romance, todo el mundo escribiendo dark romance. Se ha comentado en otros capítulos, bueno, en Dark Academy también es otro, pero en otros capítulos se comentaba gente pues estudiando la tendencia editorial actual para estudiarlo, ¿no? Para hacerlo. O gente estudiando la tendencia actual de Estados Unidos porque es la que luego llegará a España. Hay que estar preparado para rápidamente nada más España necesite, el mercado editorial español necesite, lo das. Y sí, y la verdad es que también la moda esa, hay mucha gente que se suma, mucha gente. Entonces realmente es gente que escribe lo que realmente quiere, pero porque forma parte de esa moda. Luego, dentro de 10 años, formará parte de otra moda, quizás, ¿no? Pero se amolda la moda muy bien y realmente es lo que le sale. Entonces estamos hablando de algo bastante complejo, ¿no? Bastante curioso. Bueno, os paso ya la última pelota, que es la de las últimas palabras que queráis comentar. Me parece esto un asesinato a las últimas palabras. Que bueno, podría ser, pero eso el público lo decidirá después de haber hablado de la cultura book y de qué era lo otro, el de publicar influencers. Ya el público decidirá. Bueno, el último turno de palabras que queréis comentar y con ello pues concluimos. ¿Empiezo yo? Empieza tú si quieres y luego, o Julio, quien quiera. Y cuando vosotros terminéis, pues despido yo ya. Dale, tú, claro. Sí, gracias. Sí. Bueno, muchas gracias por invitarme otra vez a este episodio de Little Lupa. Me parece uno de los podcasts en los que se habla de forma más honesta sobre temas muy, muy relevantes hoy en día. Y es una oportunidad muy buena para debatir pues, temas súper interesantes con compis escritores o con gente muy agradable como vosotros. Y nada, muchísimas gracias y siempre agradecida a Carlos por invitarme a estos programas y a ver si hacemos más podcast contigo, y Julio. Sí, yo siempre se forma una dinámica muy buena y muchas veces hago Little Lupa por eso, por aportar a la comunidad, ¿no? Este debate, ¿no? Que puede ser interesante para aprender yo mismo de vuestras opiniones y de los comentarios que hayan luego y para socializar, porque uno está en Madrid, otro en Barcelona, yo en Málaga, es decir, que se matan 3 pájaros de un tiro con esto. Pasamos a Julio. La verdad es que se forma una comunidad bonita. Está bien saber que si por meternos en estos embolados y nos cancelan, pues podremos seguir hablando entre nosotros. No estaremos solos en el mismo. Y nada, pues Carlos, muchas gracias. Y Clara, ha sido un placer. Yo estoy deseando repetir también, porque me lo he pasado tremendamente bien. Y ya está. Solo algo más. Igualmente. Y si nos cancelan, bueno, pues, es decir, cada cierto tiempo cancelan a alguien y nuestro cancelamiento se olvidará y renaceremos. Es ley de vida. Hay personas que se la han cancelado 100 veces y siguen. Pero bueno, yo creo que esto en realidad, como se trata de manera muy, muy de debate, así que eso es lo interesante. Con esto concluimos. Bueno, muchísimas gracias a Clara y a Julio. Muchísimas gracias a todos los espectadores que estén cuando se suba y gracias a todos los que hacen posible Little Lupa. Así que con esto concluimos y nos despedimos. Hasta luego. Adiós. Adiós.